transmitiendo desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Argos Cursa Radio, para que aprendas mientras trabajas. Para Moisés, los 10 mandamientos. Para Gandhi, los derechos humanos. Para los expertos en leyes, Ediciones Fiscales y SED, tu mejor opción. Adquiere tu agenda fiscal y leyes jurídicas en las principales librerías. Continuamos con este interesante tema, contador Baltasar. Adelante. Gracias, Soledad. Bueno, pues continuamos con nuestro tema, justamente el de aspectos fiscales conflictivos sobre dividendos distribuidos. Contador Fernando Arregui, aquí me surgió otra reflexión. Te advierto que son personales. Adelante. Entonces, mira, ¿qué PTU le vamos a restar? ¿La pagada o la determinada? A ver, las empresas determinan una PTU al cierre del cada ejercicio. Es correcto. Que normalmente es el 10% de la utilidad fiscal obtenida. Más o menos porque hay partidas de conciliación. Y esa participación de utilidades se paga en el ejercicio siguiente, en el mes de mayo. Es correcto. Entonces, cuando se termina un ejercicio, se calcula la participación de utilidades a trabajadores y en el ejercicio siguiente se hace el pago. Entonces, en el ejercicio en que se determina la participación, esa PTU es una partida no deducible. Cuando se paga. No, cuando se calcula. Cuando se calcula, ¿sí? Correcto. Cuando se paga en mayo del año siguiente, se toma como una partida disminuible. No es deducible. No es deducible, pero es disminuible, que para los empresarios el efecto es el mismo. Es el mismo. Disminuye el pago del impuesto de la renta. Es correcto, pero entonces la efectivamente pagada. Es la efectivamente pagada. Y es un absurdo lo que te voy a preguntar, ¿y si no la paga el patrón? Si no la paga el patrón, se entiende que aunque incurre en una responsabilidad para con los trabajadores, no la puede considerar. No la puede considerar para el caso de la UFIN y para el resultado fiscal. Pero precisamente esta reflexión de la utilidad fiscal neta, es importante tomar en cuenta que en principio podemos decir que las UFINes es una canasta de utilidades que han generado las empresas que ya pagaron impuestos sobre la renta. Correcto. De tal manera que cuando se entreguen a los accionistas ya no va a haber otro pago de impuestos. En principio no. Así es, no hay pago de impuestos. Ahora voy con otras preguntas. Déjame aclararte este tema. El hecho de que para determinar el resultado fiscal la ley autorice la disminución de la PTU pagada, estamos hablando que el impuesto del ejercicio se está viendo afectado por un concepto que corresponde a un año anterior. Sí, ¿y esto qué significa? Que si la UFIN debiese ser la utilidad contable, la UFIN automáticamente resulta, la determinación del impuesto es un impuesto menor por la disminución de la PTU pagada. Claro. El beneficio que tiene la empresa por disminuir la PTU pagada es disminuir un 30% del importe de la utilidad. Eso es muy bueno, ¿no? Sin embargo, es importante, y aun cuando esto no lo dice la ley, si ese beneficio se entrega a los accionistas, como esa PTU pagada no genera una UFIN, automáticamente se vuelve una base gravable, y al momento en que la empresa pagara este beneficio a los socios, en ese momento pagaría el impuesto. En ese momento. Lo cual es muy lógico. En resumen, el hecho de que la ley permita disminuir la PTU le da un beneficio a la empresa, pero ese beneficio no debe ser entregado a los accionistas. Claro. Porque si se los entrega, entonces sí paga impuestos. Entonces se volvería a la mecánica que tiene el primer párrafo del artículo 11. Así es. Que es pagar el impuesto sobre la renta sobre dividendos. Solamente en esos casos. Solamente en esos casos. Contador Fernando Arregui, cuando una empresa determina resultado fiscal cero, ¿debe calcular su fin? Yo te voy a decir que son los temas controversiales precisamente, que son muy interesantes porque hay muchas cosas que están en la ley, o que más bien que no están en la ley y que son motivo de interpretación por parte de los contribuyentes. Entonces, cuando entramos al tema de la interpretación, pues en ocasiones hacemos una interpretación literal de las normas,
y toda interpretación debe de hacerse de manera sistémica y armónica. Entonces, cuando una empresa tiene una utilidad fiscal, pensemos de 100 pesos, y tiene pérdidas pendientes de amortizar de 500, pues es evidente que la utilidad de 100 se disminuye con la amortización de la pérdida, de las pérdidas de años anteriores, y el resultado fiscal queda en cero. ¿Es correcto? Entonces, el hecho de que el resultado fiscal quede en cero da origen a una serie de controversias, porque hay quienes piensan que si el resultado fiscal es cero, ya no tengo por qué calcular una UFIN en el ejercicio. Yo mismo pienso eso, Sin embargo, hay quienes piensan que si la UFIN parte de un resultado fiscal, aunque este sea cero, tengo que calcular una UFIN. El problema de la controversia que resulta en este tema es que al momento en que normalmente todas las empresas tienen partidas no deducibles. Ahí voy con otra pregunta. Entonces, cuando el resultado fiscal es cero, correcto, si el criterio del contribuyente es que se tiene que calcular UFIN, eso, como el resultado fiscal es cero, el impuesto es cero, y por lo tanto los gastos no deducibles convierten la UFIN en una UFIN negativa. Entonces es importante esa decisión, porque si el criterio es que el resultado fiscal cero es un concepto que no existe, el cero es un signo sin valor. Es correcto, sí. Entonces, y en aritmética lo tienes así, para no meternos al concepto de matemática. Así es, en la numeración arábiga el cero es un signo que está representando o cubriendo un vacío. Por lo tanto, ese vacío se representa con este signo que no tiene valor representativo. ¿Y habrá algún criterio de la autoridad en ese sentido? Que yo no he visto, Pero sí es un tema controversial, porque, repito, si yo parto de un resultado cero, menos ISR cero, menos los no deducibles me convierten la UFIN en una UFIN negativa. Porque ya me estás tocando los no deducibles. Correcto. Y entonces déjame preguntarte, ¿y qué pasa con el IDE? ¿Y qué pasa con los anticipos a proveedores? Ay, Baltasar, te estás metiendo en Honduras. Es que en el artículo 32, justamente los anticipos a proveedores se lo considera como no deducibles. Es cierto. Mira, en la ley existen diversas partidas o disposiciones que, si bien es cierto, ahí están, dan un resultado incongruente para las empresas, para los contribuyentes. Entonces, estos dos temas que tú tocas son importantes, porque para determinar la UFIN, efectivamente tenemos que disminuir los no deducibles. Es correcto. Y si recurrimos al artículo 98 del reglamento, nos dice que las partidas no deducibles que se consideran en la UFIN son aquellas a que se refiere la ley. Y la ley en el artículo 32 tiene 27 fracciones. Sí. Una de ellas habla del IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, que es un impuesto acreditable, y es entendible que si es acreditable, pues no deba ser deducible. Y lo dice el 32, fracción primera. Sin embargo, en el efecto de la UFIN, al aplicar estrictamente la ley, ese efecto disminuye en perjuicio del contribuyente las UFINes. Yo pienso que es un absurdo. Y es más absurdo la fracción 27, Baltasar, porque también es cierto que la ley dice los anticipos a proveedores, correcto, que tienen que ver con materias primas, con producción de determinados productos y demás. Esos anticipos a proveedores se van a deducir vía costo de ventas. Por lo tanto, cuando las empresas pagan el anticipo a proveedor, no son deducibles según la fracción 27. Yo te he escuchado muchas veces que los impuestos son lógicos. Así es. Entonces, yo creo que en este caso, sería, si hacemos una interpretación literal de la ley, pues es evidente que tenemos que aplicar la fracción 27. Sin embargo, nos da un resultado absurdo totalmente, y aquí lo recomendable sería que la autoridad tomara cartas en el asunto y emitiera por lo menos un criterio donde eliminara esta obligación para las empresas. Cuéntame, contador Fernando Arregui, el ISR pagado en el ejercicio, con el acreditamiento del ISR sobre dividendos, a que se refiere el artículo 11, ¿se puede acreditar contra el YETU del ejercicio? Fíjate que son otros de los temas interesantes. En el YETU, cuando calculas el YETU, te permiten acreditar el ISR
pagado digamos en los términos del artículo 11, que es el impuesto sobre dividendos, que es el artículo 8º, 9º de la ley del IESO. Puedes acreditar el ISR del ejercicio y el de dividendos. Sin embargo, hay una aclaración: si el impuesto sobre la renta que pagas es con acreditamientos, no se pueden acreditar contra IETO. Entonces, en el ejemplo que pones, no se puede. No se puede acreditar, porque sí coincido contigo, es un acreditamiento. Por otro lado, me surge la inquietud: ¿procede el acreditamiento del ISR sobre dividendos determinado en los términos del artículo 89? Ya te estoy cambiando de jugada. Te lo advertí, Fer. Te lo advertí, Fer. Yo vine a resolver tus dudas, ¿no? a resolver mis dudas. Adelante, acuérdate que el 89 se refiere al reembolso de capital. Y cuando el reembolso es mayor que el capital aportado actualizado, hay dividendos. Sí. Y si estos dividendos exceden a la CUFIN, hay impuesto. Impuesto a pagar, exactamente. Perdón. No, pero tocas un tema muy interesante también, porque son temas precisamente de controversia. En este caso, fíjate que resulta que el artículo 11 señala que el impuesto sobre la renta de dividendos, que debe de acreditarse contra el impuesto del resultado fiscal y también contra el IETO del ejercicio, correcto, debe ser el impuesto que corresponde en términos del artículo 11. Y el artículo 11 habla de distribuir dividendos. En cambio, el artículo 89 genera una distribución de dividendos que parte de una reducción de capital. Sí. Entonces hay criterios que dicen, como el impuesto de dividendos que estás pagando está en el artículo 89 y no en el 11, entonces no tienes derecho a hacer esos acreditamientos, lo cual me parece a mí muy delicada esta interpretación, porque en realidad es la misma, o sea, son dos conceptos de dividendos similares al final del día, donde deben tener el mismo tratamiento que marque la ley. Pero en este caso estamos hablando de interpretaciones. Incluso hay autoridades que no aceptan el acreditamiento contra el impuesto del ejercicio si el impuesto sobre dividendos viene de una disminución de capital en el artículo 89. Pero no hay nada escrito. No hay nada escrito. Entonces, ¿tendrías que irte a una controversia en tribunales? Así es. Sé que hay controversias ahorita en tribunales, no han sido resueltas, pero este tema es un tema muy delicado para las empresas. Y yo creo que tomar esta consideración de que si hay una distribución de dividendos en el artículo 89, debe de darse el mismo tratamiento del artículo 11, con todos sus efectos fiscales. Contador, otra pregunta que siempre me ha surgido, ahora sí que desde que era chiquito. No vayas a contestar, yo no creo que hayas alguna vez sido niño. ¿Puede acreditarse contra el IETU del ejercicio el ISR de dividendos proveniente de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida? Te contextualizo un poquito. Por allá en los años 2008, 9, ¿no? 99, 2000 y 2001, creo, estuvo 3 años justamente de una CUFINET, cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. Te acordarás que se difirió pagar un 5%. Luego un 3%. Pero imagínate que hoy, 2011, voy a pagar dividendos o decido pagar dividendos que provinieron de aquellas cuentas. ¿Ese es un impuesto sobre la renta? Así es. Ese es un impuesto sobre la renta que proviene de utilidades también. Sin embargo, volvemos al mismo tema. La ley es omisa en muchos casos, porque la ley dice que el impuesto sobre dividendos que se acredita contra IETO es el del artículo 11. Y en el artículo 11 solamente hay impuestos de dividendos que no son de CUFIN, no de CUFINRE. Entonces la CUFINRE está en la fracción 45 transitoria de 2002, y ahí en un párrafo permite el acreditamiento contra IMPAC. Chispas, qué temas, mano, de verdad, es un placer. Es como estar viendo ahorita los Panamericanos. Te prometo. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos con algunos otros temas también de este tema tan interesante como son los aspectos fiscales conflictivos sobre dividendos distribuidos.